desarrollo del alma es que cada uno de nosotros tiene un propósito de vida, que tiene un alma interiormente que venimos a desarrollarla. Desarrollar significa que es nuestra potencialidad, o sea que es a lo que nosotros estamos destinados a hacer si seguimos el alma. Para mí, una persona que es feliz es una persona que está en paz. Y para mí, una persona que está en paz es una persona que está siguiendo su propósito de vida. ¿Tú crees que es algo común y corriente que el llamado, este despertar, viene tras una crisis? En realidad la crisis es la forma que tiene el universo y la conciencia para que uno pueda conectar con el alma y conectar con el ser y morir a la identidad. Cuando empezás a sentir esa insatisfacción, ese vacío, tu alma te está pidiendo la herramienta más poderosa que tiene, que es el silencio mental. El silencio mental se trabaja con meditación y en la meditación aparece ese llamado interior que te indica hacia dónde ir. Y fundamentalmente entregarte a la crisis y entregarte a sentir y a morir y a sentir todo lo que tengas que sentir, que es el camino de la rendición. ¿Por qué crees que nos cuesta mucho estar en este silencio? Porque tenemos mucho miedo a conectar con nuestras emociones y tenemos mucho miedo a conectar con todo nuestro pasado que tiene que sanar. Siempre tiene que ver algo con los padres. Siempre. ¿Por qué? Volver a aceptarnos es volver a atravesar el miedo a que ser como soy no es peligroso y está perfecto. Entonces, ¿cómo podemos conectar, en este caso, mejor con nuestras emociones? Para mí lo fundamental es permitirse sentir cualquier emoción que sea. Cada emoción o situación puede estar conectado a algún evento específico de la infancia. Todo, absolutamente todo. Y todo tiene que ver con nosotros. Eso es lo interesante. Hola creadores, bienvenidos a un episodio más del podcast. Para los que no me conocen, mi nombre es Marcelo Segarra y hoy les traemos a Iñaki Rossi. Para los que no conocen a Iñaki, él es un psicopedagogo, creador de contenido y también es un experto que acompaña a las personas en su proceso de evolución, sanación de heridas emocionales y también despertar espiritual. Y lo hace a través de talleres, su contenido y también seminarios y también consultas personales. Durante esta conversación hablamos acerca de cómo funciona el despertar espiritual y el desarrollo del alma. De ahí pasamos a hablar acerca de cómo las heridas de infancia son tu bloqueo. Y por último finalizamos hablando acerca de cómo aceptar tu lado oscuro, conectar con tus emociones, la noche oscura del alma y muchísimas otras cosas más. Todos estos temas realmente son una joya de conversación. Estoy seguro que van a poder sacar muchísimas cosas, van a poder conectar mejores con sus emociones y realmente conseguir desarrollar más esta conexión consigo mismo. Así que asegúrense de tomar muchísimas notas. Si son nuevos acá, no olviden suscribirse a este canal de podcast, a este canal de YouTube, dependiendo de dónde lo estén escuchando. Sobre todo porque en las siguientes semanas van a estar saliendo increíbles conversaciones que hemos tenido con expertos en Ciudad de México, Madrid y Barcelona. Y si no están suscritos, se la van a perder. Así que con eso le damos la bienvenida a Iñaki Rossi. Iñaki, bienvenido a Creadores. Muchísimas gracias, hermano. Gracias por la invitación. No, al contrario, estoy súper emocionado de poder aprender de ti. Te estuve viendo ya hace un montón de tiempo, así que arranquemos con esto. Primero, ¿cómo describirías tú a lo que te dedicas? Mira, yo soy terapeuta holístico con una mirada holística y me dedico a acompañar a las personas en sus procesos de transformación personal. Eso es lo que yo siento que me dedico. ¿Cuánto tiempo ya vas en esto? 5 años llevo, Ujú. sí. Ok, 5 años igual, yo siento que es toda una vida también preparándome para estar en este lugar, pero oficialmente 5 años desde que empecé con mis primeras sesiones, mis primeras consultas. ok. Normalmente hablas mucho de este desarrollo del alma como concepto. Explícanos un poco qué te refieres con esto. Mira, desarrollo del alma es como mi eslogan, Iñaki Rossi, desarrollo del alma, y desarrollo del alma es que cada uno de nosotros tiene un propósito de vida, que tiene un alma interiormente que venimos a desarrollarla. Desarrollar significa que es nuestra potencialidad, o sea, que es a lo que nosotros estamos destinados a hacer si seguimos el alma. Desde mi filosofía, únicamente podemos ser felices siguiendo el alma, no podemos ser felices siguiendo la mente. Y el alma, bueno, escuchar el alma, conectar con el alma, el proceso de conexión del alma es profundo, complejo, y también me dedico a eso, que la gente pueda identificar qué es lo que el alma le dice. Ujú. Ahorita entro un poco más a detalle de esto, pero soy mucho de definir palabras. O sea, en el lado de la felicidad siempre pregunto a muchos que lo definan como ellos lo ven. O sea, cómo defines tú la palabra felicidad como tal. Y de ahí partimos. Bien, la palabra felicidad. Ujú. eh, O tu concepto en general. Mirá, para mí una persona que es feliz es una persona que está en paz. Y para mí una persona que está en paz es una persona que está siguiendo su propósito de vida Ujú. y que está siguiendo el alma.
La emoción que está conectado al alma es la paz o es la felicidad o alegría. Y es un estado del ser en donde uno siente que está conectado con el alma, que está desarrollando lo que vino a ser al mundo, pero que después puede sentir otras emociones, como felicidad. Porque en realidad a lo que la gente llama felicidad, para mí pues, es una emoción. Y para mí no Ujú, es la emoción más importante. La emoción más importante es la paz, y la paz te la da seguir el propósito de vida, que es haber conectado con el alma. ujú. No sé si me enredé mucho. Sí, no tiene más sentido porque, o sea, si yo igual veo la felicidad así como paz, no lo veo como esa motivación, esos picos de Mm, dopamina, lo veo más como una paz interior de que no depende de situaciones externas, o sea, puedes estar bien exactamente. según los ciclos y vas fluyendo con esos ciclos. Exactamente. Porque puedes estar en el velorio de un amigo, estar muy triste y sentirte igual con muchísima paz. Pleno. Ujú, Y esa plenitud te la da la sensación de haber conectado con el alma, pero no basta solo con conectar con el alma, sino que escuchar el llamado del alma y empezar a seguirlo. Y es ahí donde mucha de la gente se queda en el medio, porque el llamado del alma es un llamado literal, en donde uno siente esa voz, siente una voz hacia algo, y yo la sentí en un encuentro que tuve, y que ese llamado te expresa tu camino. Y seguir el alma es seguir ese camino. No es estar tranquilo, no es estar en silencio, no es meditar. Seguir el alma y ser feliz es estar recorriendo el sendero para el cual vos viniste. ujú. Y esa es una conexión personal que cada uno tiene que descubrir. Cuando hablas de este llamado, o sea, cómo fue en tu historia? Y de ahí vamos recorriendo sobre cómo otras personas pueden igual ellos escuchar, conectar con esta parte. Ujú, Mira, desde que soy muy chico siempre viví una crisis espiritual y existencial muy grande, que me llevó a sentirme muy perdido por momentos y sentirme muy triste. Y me llevó cuando terminé la secundaria, me gané una beca a Tailandia, después me fui a la India, me fui a Nepal, estuve viajando durante un tiempo. Estaba estudiando administración de empresas, empecé a estudiar psicopedagogía, ujú, y en una de mis últimas crisis, que fue la crisis más importante que yo tuve, que fue, eh, yo había terminado de estudiar psicopedagogía y empiezo a estudiar psicología y me siento muy, muy mal, como en un vacío muy grande. Hubo una película a mí que me inspiró toda mi vida, que es Hacia Rutas Salvajes, que es ujú. Into the Wild. No sé si la conoces. No, no, no. Es una historia, no voy a contar las partes finales, pero es una historia de un joven estadounidense que decide dejar todo e irse a Alaska. Ujú, Entonces yo, cuando entro en esta crisis, me pregunto en una oscuridad muy grande y me doy cuenta que mi vida está en peligro porque yo me sentía muy, muy mal estudiando psicología. Me digo a mí mismo, si tuviese todo el dinero del mundo, ¿qué me gustaría hacer? Y lo primero que me surgió fue viajar. Entonces automáticamente vendí todo, automáticamente no, empecé el proceso de vender todo, me compré un pasaje, me fui hasta Alaska en Estados Unidos y fui en un lugar emblemático de la película, hacia Rutas Salvajes. Eh, y en ese lugar sentí que yo tenía que hacer mi propia historia, y con un primo hicimos el viaje más importante de nuestra vida, que fue desde el norte de Europa hasta el sur de África. Un viaje de 2 años, todo en bicicleta. Y al volver de ese viaje, que fue un viaje, ¿cuánto tiempo les tomó? 2 años, sin Wow. volver a Argentina, 20.000 kilómetros, en el medio casi me muero de malaria. Nos convertimos en los argentinos más jóvenes en recorrer esa parte de África en bicicleta. Fue un viaje muy transformador, pero lo mismo más potente que me pasó fue que cuando volví a mi ciudad y volví a mi ciudad de Tandil, empecé a vivir en carne propia un despertar espiritual, que yo no tenía la más pálida idea de qué era. Que después entendí que se llama despertar del Kundalini. Yo no tenía ni idea, te digo, yo no sabía ni lo que era la energía, reiki, holístico, ni idea. Pero empecé a sentir, así como te lo expreso, dolor en mi cabeza, como si se me bajara una energía de arriba hacia abajo, eh, mucho dolor en el cuerpo, muchas ganas de llorar, mucha tristeza, como una enorme depresión.
em, O sea, realmente había síntomas en el cuerpo. síntomas físicos. Y yo Ujú, soy una persona muy desconfiada. ujú, Y yo no lo podía creer, no entendía lo que me estaba pasando. Síntomas físicos de... Se me empezó a hinchar un codo, ¿me entendés? Muy grande. Y después entendí que la hinchazón de codo tiene que ver con heridas con el trabajo. Y yo tenía una herida con el trabajo emocional de hace 2 años que yo no había resuelto. Entonces se me empieza a hinchar y se me empieza a liberar. Pero lo más increíble que me pasó en este proceso de despertar espiritual es que yo agarro un libro que es El poder de la hora de Eckhart Tolle. Cuando lo empiezo a leer, entendí toda la espiritualidad que yo siempre había buscado. Y porque en otra época de mi vida había querido ser cura también. Y había estudiado para ser cura. Bueno, había hecho retiros y todo eso. Pero es como que ahí tuve una revelación espiritual. ujú, Y en esa revelación espiritual, de ese despertar espiritual que yo no entendía, quien me acompañó muy fuertemente desde los videos fue Enrique Orbera, con biodecodificación, bioneuroemoción. ujú, Y cuando él viene a Argentina, me voy a hacer un retiro con él, un taller con él, y en un momento del retiro siento dentro mío la voz, adentro mío, que para mí es la voz de Dios o la voz de la conciencia que me dice, vos viniste a comunicar, y ese fue el momento que tuve una revelación. Y ese fue un momento donde cambió mi vida por completo. Porque yo ahí sentí el llamado de Dios, el llamado del universo para lo que yo me quería dedicar. Y yo quebré el llanto en ese momento. Porque eh, es un momento en la vida donde uno entiende para qué corno vino uno. Y ese momento ya no hay vuelta atrás. Entonces para mí fue la revelación y desde ese momento hasta el día de hoy me dediqué a seguir ese llamado, con millones de dificultades. Eh, no me acuerdo de la pregunta, ujú. pero se entiende, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, Además, mucha búsqueda, mucha crisis, mucho pasar por la iglesia católica en búsqueda espiritual, mucho leer libros, mucho de pasarla muy mal. Por eso hay una frase de Jung que dice, uno no despierta fantaseando seres de luz, sino siendo consciente de la oscuridad. Entonces, uno no despierta su espiritualidad sintiéndose bien. Uno despierta a su espiritualidad entrando en la noche oscura del alma. Y la noche oscura del alma es, siento ganas de morir, siento odio, no sé para qué estoy acá, una angustia que me atraviesa. Todo eso es lo que yo sentí. Y por eso yo entiendo que ese es el inicio del despertar. la noche oscura del alma no es solamente una noche, o sea, es una temporada, ¿no? Es una temporada Ujú, larga. sí. Sí, Y, o sea, justamente eso te iba a preguntar porque mencionaste dos palabras claves, en el lado del vacío y en el lado de las crisis. O sea, que esto viene después de una gran crisis, igual y un vacío emocional. Y lo mismo, o sea, exactamente me pasó a mí. O sea, no recuerdo tener quizás estos síntomas fisiológicos, pero sí este tema había un vacío grande, crisis, un montón de odio, que luego tengo que aprender a canalizarlo en mi totalmente. vida. Pero quería que compartas un poco tu historia para que las personas quizás puedan resonar si están Mm, pasando por una crisis o vacíos que igual viendo o compartiendo igual con muchos amigos, personas cercanas, todos lo hacen. Y hay totalmente. muchos que no saben cómo salir o cómo canalizar o tomar conciencia de ese dolor que están sintiendo. Entonces, ¿tú crees que es algo común y corriente que el llamado este despertar viene tras una crisis? Mm, ¿Viene igual? O sea, ¿en qué momentos? ¿Qué factores en mm. común vas viendo? Mira, 99,9% de los casos sí. Ujú, Sí, viene con una crisis profunda. Y es una crisis de identidad, en realidad. Y yo lo que estoy viendo es que hay mucha gente que se está alargando y sea más a los 50, 40, pero hay mucha gente joven que también sea a los 30 o sea a los 20. Es una crisis de identidad, porque en realidad la crisis es la forma que tiene el universo y la conciencia. Cuando yo hablo de universo y conciencia, hablo de Dios, energía, como quieras llamarlo, para que uno pueda conectar con el alma y conectar con el ser y morir a la identidad. Entonces, en ese proceso de crisis, yo empiezo a cuestionar quién soy, qué gustos tengo, qué me gusta, qué quiero. Y en ese proceso empieza lo que Corbera habla, que es el camino del desaprender. Y en el camino de desaprender
a donde me lleva necesariamente es hacia la sanación del niño interior. O sea, hacia la sanación de mi pasado. Y es ahí donde empezamos el trabajo más profundo de transformar la crisis para encontrar tu identidad, que es la Ujú, sanación con papá y con mamá. Por eso yo cuando estaba en esta crisis sentía tanto odio hacia mis padres, ujú. porque entendí que tenía que meterme en ese proceso de sanación, que es un proceso en donde rompes tu identidad. ¿Qué es romper la identidad? Es entender que vos creaste un personaje de acuerdo a tu historia familiar para que te quieran, y ese personaje siempre es un personaje, y ese personaje en realidad siempre tuvo miedo, miedo a no ser amado. Y ese miedo se te aparece para que vos lo puedas atravesar, lo puedas trascender y puedas conectarte con algo más profundo que es el alma. Y después de ese proceso aparece el llamado. Es como el viaje del héroe de Joseph Campbell. eh, no sé si lo expresé bien. Pero acá hay algo que para mí es una verdad. Solo el vacío existencial puede ser llenado siguiendo el propósito de vida, siguiendo el llamado interior. En esta parte quiero un poco, es que yo soy bien racional al mismo tiempo, o sea, si Sí. bien tengo este lado de conciencia y espiritualidad y lo tomo en cuenta, igual soy bien racional y quiero que las personas que estén escuchando, o sea, puedan aplicar esta búsqueda de adentro, esta interiorización, ¿no? Entonces, ¿cómo dirías tú que son los pasos para poder llegar? Porque no siempre a todos les toca crisis. O sea, a mí vino Mm, después de la muerte de alguien, una mm, persona cercana, pero sé que a muchos no les toca crisis, traumas o no les ha llegado todavía ese momento, porque creo que en algún punto de su vida sí les va a llegar, sí. pero no les toca en una temprana edad, que a mí me tocó relativamente a mis 22 años, que fue una edad temprana. Ujú. Mirá, los pasos serían, o sea, igual yo cuando hablo de crisis no quiero decir algo tan trágico, entre comillas, Ujú. sino una sensación de insatisfacción. Ok. ¿Viste? A la sensación de me falta algo. Llevándolo más a racional o más a pasos, esta sensación de insatisfacción, el único camino es hacia adentro. Y la mejor herramienta que tenemos para ir hacia adentro es la meditación y el silencio. O sea, lo que pasa es que, o sea, es como dice el Evangelio, irte del mundo para poder después volver renovada. Esto es eh, cuando empezás a sentir esa insatisfacción, ese vacío, tu alma te está pidiendo la única no, la herramienta más poderosa que tiene, que es el silencio mental. El silencio mental se trabaja con meditación y en la meditación aparece ese llamado interior que te indica hacia dónde ir. Entonces los pasos serían hacer lo máximo de silencio que puedas, apagar la televisión, no darle lugar a tus pensamientos, no darle fuerza a tus pensamientos, pasear caminando sin pensar en nada y fundamentalmente entregarte a la crisis y entregarte a sentir y a morir y a sentir todo lo que tengas que sentir, que es el camino de la rendición. ¿Por qué crees que nos cuesta mucho estar en este silencio? Porque tenemos mucho miedo a conectar con nuestras emociones y tenemos mucho miedo a conectar con todo nuestro pasado que tiene que sanar. ¿Crees que siempre es un tema del pasado? Sí, porque vos fíjate la gente que pone música muy alta, Ujú. es gente que no tiene tanto dolor encima que no puede conectarse con sus emociones. Entonces necesita la evasión de esa conexión. Entonces, como los dolores emocionales, si no se sanan, se acumulan, hago ruido mental o me transformo en una persona extremadamente racional para una forma de protección para no conectar emocionalmente. Y es básicamente miedo, miedo a sentir, miedo a que me duela, miedo a que me aparezca un dolor y no saber cómo resolverlo, miedo a desestabilizarme, es miedo a sentir. Entonces, siempre la respuesta, o sea, los vínculos que llegan a afectar o tener estas heridas, porque más o menos decías esta identidad que me imagino que va más relacionado a un ego, por Sí, ejemplo. O sea, es un tema de matar el ego, sí, que ese ego viene con heridas, sí, heridas que han sido creadas en la infancia, o sea, por la heridas experiencia de la emocionales. infancia, sí. Entonces, ¿crees que siempre tiene que ver algo con los padres? Siempre, 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 sin lugar a duda, el gran trabajo nuestro como terapeuta y también nosotros siempre
tiene que ver con los padres. Los padres es el trabajo más profundo que tenemos que hacer siempre, y cuando digo siempre es siempre. Ujú. No hay nadie que pueda salir de ese trabajo. ¿Por qué? Porque son los primeros lazos de amor en nosotros como niños. Porque el niño ama incondicionalmente a sus padres Ujú. desde que nace, sean como sean, hayan sido como hayan sido. Y ese niño busca el amor del padre. Y cuando busca el amor del padre y el amor no es dado, que generalmente es lo que pasa, empieza a generarse esta identidad y la construcción de esta identidad. Pero siempre todo es una falta de amor y es una herida de amor. Pero ¿qué pasa si, bueno, tú eres Sí, padre, por ejemplo? sí, ¿Cómo evitas de dejar estas heridas imposible. emocionales? Sé que, Exacto. sé que lo Por voy a más lastimar. conciencia que tengas. Totalmente, sé que lo voy a lastimar y desde esa conciencia me perdono por esa experiencia y, y entiendo que él va a tener sus propias experiencias. Porque la contracara a pensar de que yo no voy a lastimar a mi hijo es la sobreprotección. Y la sobreprotección es tremendamente dañina también. ¿Cómo dibujas esa línea? A ver. O sea, ¿cómo dibujas esa línea de querer hacer las cosas bien Ah, y no crear estas heridas emocionales? Obviamente sabes que vas a sí, dejarlo. recontra Ujú, complejo. Ver a mi niño como un maestro mío de aprendizaje, estar con la atención, la mayor atención que pueda de lo que me va manifestando mi hijo y perdonándome si yo siento que lo lastimo. Justo ahora estamos en una situación del jardín, que se está cambiando de jardín, ujú, eh, y que él nos venía manifestando montones de cosas que nosotros no estábamos escuchando. Eh, no puedo ser tan egocéntrico de pensar ujú, y después de acompañar a personas, de ser tan egocéntrico de pensar que yo no voy a generar ningún daño en mi hijo. Lo voy a generar, ujú. pero no pasa nada. No es adrede, no es a propósito, es con la mejor intención, eh, pero siempre va a pasar. Es algo que va a pasar. Sí. Y hay que aprender a convivir con eso. Mm, No te puedes escapar. Es imposible que vos te creas que el amor de un padre o un hijo va a ser perfecto, que vos vas a haber escuchado absolutamente todo lo que necesita tu hijo, que no te va a reprochar nada, es completamente ujú. imposible. Sí. Yo creo que No sé si siendo estás un, de acuerdo. o sea, sí, exactamente eso iba, o sea, de que creo que es imposible siempre haber por más tipo de conciencia y sanación que tú hayas tenido como padre. Mm, Más bien creo que uno tiene que tratar de buscar como padre la manera más responsable de tener hijos, estar ya sanado y consciente. O sea, mm. por lo menos de la medida que más has podido. Nunca Sí, vas a poder igual tampoco llegar a un 100%. Creo que ese es no, el no. proceso mismo de la vida. Pero creo que es Y responsabilidad como padre llegar a ese punto de sentirte listo como para poder transmitir eso, porque creo que muchos padres, por lo menos la época más antigua, no estaban mm, al, ni siquiera algo trabajados. No había mucha conciencia. Creo que ahora tenemos la suerte de tener más acceso al internet, creadores de contenido, expertos que nos mm, han hecho ver las cosas como un reflejo y poder ver eso y entrar en este camino de sanación. Pero creo que nuestros, o sea, padres, por lo menos mis padres y sus padres, no han tenido la misma suerte. Y por eso creo que hay más heridas, ¿no? totalmente. Pero sí creo que es, o sea, uno tiene la responsabilidad de pasar por este proceso antes de tener hijos. Sí, totalmente. Pero hay que tener cuidado con el ego ahí también, Mm, porque cuando yo acompaño terapeutas y me dicen, no, yo tengo que estar completamente sanado para acompañar a otras personas, digo, no, no es así, porque es un mecanismo del ego que no se entrega a ese paso. exacto. Entonces, lo que yo les digo es, vos tenés que ir con toda tu humanidad, con todo lo Ujú, que te haya salido, con toda tu imperfección, con todas tus ganas o no ganas, con todo lo que sepas o no sepas. Y esa es la entrega que tiene que haber para mí. Obviamente con la mayor conciencia, pero es muy egocéntrico de nuestra parte creer que vamos a estar completamente sanados o preparados. ujú. Nunca lo estamos. Siempre es un desafío diario y bueno, es Sí, así. totalmente. Pasemos a hablar acerca, o sea, quiero dejar bien clara esta parte del silencio que estamos hablando, o sea, Sí. esta interiorización.
¿cómo vamos entrando a este periodo de silencio? O sea, ¿cómo lo haces tú? O sea, pones una, no sé, una cosa es, creo que, porque creo que requiere un tipo de mantenimiento, es algo Mm, constante, no es algo de sí. un proceso una sola vez, pero ¿cómo entramos en este proceso y luego cómo lo mantienes en un tema más de mantenimiento? Mm. Mira, puedo darte respuestas como más racionales y después un poco cómo lo veo yo, si te parece. Ok. Lo que yo le diría a cualquier persona que quiere empezar a escucharse es que empiece a meditar 5 minutos a la mañana, 5 minutos a la noche, Ujú. que simplemente haga respiraciones poniendo atención en su respiración, inhalando y exhalando y llevando a su cuerpo y no mucho más que eso. Después lo que a mí me pasa, la forma en que yo lo vivo es, yo medito todos los días, Ujú. pero ya mi forma de vivir cambió en el sentido de vivo en la conciencia de unidad, Ujú. o trato de vivir en la conciencia de unidad cuando puedo. Y esa es como, o sea, la meditación nos debería ayudar a que nosotros podamos ir a la conciencia de unidad. Y la conciencia de unidad es profundo, pero es sentir que yo soy guiado todo el tiempo por el universo, que el universo me presenta las situaciones y las personas necesarias y las sincronicidades para avanzar, y que yo no soy el hacedor de mi vida, sino que es el universo. Claro. Ok. Y en cuestión de un tema más de mantenimiento, Hábito a pleno. ¿Vos decís cómo adquirir el hábito del silencio? sí. Em, Mira, cuando uno entiende espiritualmente que todo lo que vive tiene que ver con uno, que es una experiencia, y eso, por eso está la herramienta de la ley del espejo que la expresa bien, que es todo lo que me duele, todo lo que me afecta, todo lo que atraigo, todas las parejas que tengo, todo lo que veo, todo es una señal de mí. Cuando uno empieza a tener esa experiencia, que es la experiencia del despertar espiritual, ya uno no puede dejar de ver la vida de esa forma. Ya es una filosofía, que es la filosofía Advaita de la conciencia de unidad, que Ujú. es todo tiene que ver conmigo. Ujú. Eh, y eso es como que una vez que diste el paso ya no puedes volver para atrás. Pero la forma es como que no te puedes salir porque te hace mucha mella. Es como cuando vivís en el alma y estás con una persona que no quieres estar, ya no puedes estar. Te tenés que ir. ¿Se entiende? Entonces, el mantenimiento es la vida misma, el universo te corrige Mm, y te pone de vuelta ahí, ¿viste? Eh, pero más en forma de hábito, obligarse claro. a meditar y a respirar. Cuando hablas un poco de herramientas, esta ley del espejo, o sea, son más como estas leyes universales, ¿no? ¿Cuáles más existen? Mira, la ley más importante en la conciencia de unidad que es la física cuántica, que todo lo que pensamos, todo lo que sentimos y todo Ujú. lo que creemos es lo que vos vas a traer. Y eso es como lo que rige o lo que explica después el Kybalión de la ley máxima de ley de atracción. Ujú. Y esto significa que yo no traigo ninguna experiencia por casualidad, sino que mis emociones, mis pensamientos reverberan en el campo de la conciencia, porque somos energía, somos información, y eso hace que atraigas experiencias que tienen que ver con vos. Y estas experiencias se ven en lo que atraigo. Entonces, atraes una pareja que tiene que ver con vos. Ujú. Atraes un hijo que tiene que ver con vos. Le proyectás cosas a tu hijo que tienen que ver con vos. Tu hijo te muestra cosas que tienen que ver con vos. Tu pareja, tus padres, tus amigos, tu trabajo, tu economía, todo, absolutamente todo es un reflejo de quién sos. Y esa es la forma de yo me puedo conocer, que es la herramienta más poderosa de autoconocimiento, a través de lo que atraigo, porque yo no sé quién soy. Si me digo quién soy, me voy a mentir, Ujú. o mi ego se va a mentir. Me puedo reflejar en mis hermanos, dice la ley del espejo, que es qué persona traes a tu vida, qué características tiene, esas características probablemente tienen que ver con tu papá o tu mamá, y tienen que ver con cosas que tienes que sanar de ellos. ¿Cada cuánto estás tú como que analizando esto? Porque creo que esto, nuevamente volviendo a este lado de Sí, mantenimiento, requiere tener este hábito, ¿no? De sentarse, absolutamente todo el tiempo, cada o sea, de minuto, manera cada segundo, diaria, o ya, todo creo el que ya tiempo. se llega a un punto ya de Sí, manera consciente, es sí. como que
vas viendo algo y ya lo piensas, ¿por qué ha venido esto? Bien. ¿No? Pero hay muchas, creo que a mí me ha costado mucho llegar ahí. Sí, Y lo que empezó a aplicar es más como un hábito de hacerlo una vez a la semana, sí. un tiempo para reflexionar Mm. cómo ha ido la semana. Mira, en mi vida es absolutamente todo. Y mira, te doy un ejemplo. Ujú, Nosotros salimos, dejé a mi hijo al jardín a las 9 de la mañana, 8:30, y salí con mi esposa para acá. Y yo digo, tengo que llegar puntual. ujú, Y yo sin frenar y sin mirar el reloj, yo llegué a las 3 de la tarde. ¿Me entendés? Y yo sabía que iba a llegar perfecto con el horario. No, ujú. no sé si me expreso. Esto es como que todo en mi vida está atravesado por qué me quiere mostrar el universo. Y cuanto más consciente sos de eso, más claro lo ves le pido una señal y la veo. Le pido un mensaje y lo entiendo. Es todo el tiempo que el universo conspira con esas señales. No sé, es mi forma de vivir, no sé cómo Claro, expresar. Y con sí, mi sí, sí. esposa obviamente nos pasa lo mismo, porque los dos tuvimos un despertar parecido, y es todo el tiempo, che, ¿esto qué tiene que ver? ¿Qué nos estará diciendo el universo? ¿Para dónde va? Y es Ujú. magnífico porque el mismo universo te va dando Estaba hablando. te está hablando todo el tiempo. Y lo único que uno tiene que hacer es aceptarlo y fluir con eso. Mm, Parezco un loco, ¿no? mm. Pero es verdaderamente así como lo vivo. No sé vos cómo lo vivís, cómo lo sentís. También, también, y creo que, bueno, yo sí soy creyente igual, y no soy religioso, pero soy creyente. Muy graciosa que cuando voy yendo al trabajo y siempre en el trabajo tengo algún desafío o le pregunto al universo qué respuesta tener, Ujú, miro la patente de la persona, del auto que tengo delante, le pregunto a ChatGPT, ujú. decime en numerología el significado espiritual y emocional, y me dice todo y básicamente me dice un poco cómo tengo que arrancar mi idea o por dónde apuntar. Claro. Pero sí, es así como digo, es mi forma, no consigo otra forma de vivir. Ujú. No consigo otra forma. Pasamos a hablar sobre el tema de lidiar con la soledad. Sé que igual es, o sea, la soledad como concepto es algo que hablas mucho. Ujú. ¿Qué beneficio tiene? ¿Y por qué crees que nos cuesta tanto? Mira, yo la he padecido y he aprendido dentro de lo que pude a lidiar. Que hay un concepto en espiritualidad que es el siguiente, que es cuando vos te sentís solo, estás desconectado de vos mismo y tenés Ujú, un rechazo a conectarte a vos mismo. Entonces, eh, sentir soledad es un sinónimo a que hay algo dentro tuyo que estás rechazando. ujú, Por eso es fundamental, te diría de las cosas más importantes de tu vida, poder tener una sensación interna de poder estar conmigo, estar muy feliz y muy pleno. Y para eso hay que animarse, estar sola, soportar esa soledad ujú. y que venga la emoción que tenga que venir, liberarla y que no pase nada, ¿me entendés? Entonces, para mí, soledad, la gente que se siente sola es porque está rechazando el proceso a conectar con su alma. Ese es para mí el concepto. Y obviamente es lo más importante de nuestra vida, o sea, y es lo más hermoso de nuestra vida, por supuesto, ¿no? Yo estoy pensando este viernes y sábado de ir a comer solo, estar solo, tengo deseo de estar solo. Todos los días me regalo un tiempo para estar solo. Eh, es hermoso y no solo necesario, es todo. Es todo para mí. Creo que es más fácil poder estar solo cuando te aceptas a ti mismo. Sí. Porque una cosa es estar solo y una cosa es sentirte solitario. No, y creo que muchas personas lo que les cuesta estar solos es porque se sienten solos. O sea, se sienten solitarios. Sí, es algo que a mí me ha costado mucho y ahí está la clave, en la aceptación. Porque, porque acá voy a algo un poco más profundo. Ujú, La aceptación de uno mismo es la capacidad personal la aceptación de uno mismo es la capacidad personal de poder nosotros cuando somos chicos tenemos una esencia que está lo ujú, más claro posible. Con las heridas de nuestra infancia, esa esencia se juzga.
Ujú, y vamos generando nuestra identidad. Volver a aceptarnos es volver a atravesar el miedo a que ser como soy no es peligroso y está perfecto. ujú, ¿Se entiende? Pero es un proceso es un proceso de perdonarse, de aceptarse, de quererse tal cual es, que no es para nada fácil y fundamentalmente aceptar el llamado del alma. Porque uno no puede sentirse pleno, yo voy a esto todo el tiempo, si no estás siguiendo el llamado del alma. Entonces, vos te podés estar un tiempo en soledad, te podés ir a una playa en Cancún y estar tirado en la arena, pero si vos no estás haciendo lo que verdaderamente tu alma te dice, mm. vas a sentir esa angustia. Sí, estoy sumamente de acuerdo. Hablas justo de esta angustia, que lo mencionabas en otras veces que te escuché como angustia existencial. Para las personas que están ahorita quizás lidiando con esa angustia, ¿cómo pueden lidiar con ella? Mira, haciendo silencio, respirando, Los hábitos. sí, haciendo silencio, respirando, escuchando su alma. Su alma les va a ir hablando, preguntándole al universo para que le dé señales, llorando todo lo que tengan que llorar, sintiendo todo lo que tengan que sentir, no teniéndole miedo a las emociones que aparezcan. Porque repito esto, cuando tenés que evadir con tu mente a lo emocional, es porque tenés mucho miedo a sentir. Y nadie se muere por sentir. No te vas a morir por llorar. Entonces, tirate en una cama, llorá todo lo que tengas que llorar, sentí todo lo que tengas que sentir. Porque va a ser lo mejor que te puede pasar. Porque el alma está recubierta por las emociones. Ujú. Entonces, no podemos escuchar el alma sin hacer un proceso de sanación. Te tenés que enojar, lo tenés que sentir, te tiene que dar bronca. Y después va a aparecer el alma. Ahora, Iñaki, hablemos sobre el tema de las emociones. Estamos hablando igual al principio, nos decías que nos cuesta conectar mucho con las emociones, igual parte de los síntomas que ibas sintiendo eran estos síntomas fisiológicos. Igual creo que siempre el cuerpo te va hablando muchas emociones que estás suprimiendo. Entonces, ¿cómo podemos conectar en este caso mejor con nuestras emociones? Mirá, para mí, para mí lo fundamental es permitirse sentir Ujú, cualquier emoción que sea. Es como, el problema con las emociones es que nosotros le damos como entidad. Es como, por ejemplo, toda persona que siente enojo, bronca y odio, esa emoción esconde un dolor. Uno no siente odio porque siente odio, en realidad tiene un dolor. La forma de expresión del dolor a veces es a través del odio, a veces es a través de la ira, pero todo habla básicamente de lo mismo, de un dolor. En las emociones, entre comillas, negativas, ¿se entiende? Decepción, ira, bronca. Entonces, la clave de las emociones, que lo explica la palabra, que es emoción, energía, es que están hablando de una energía que está encapsulada en un espacio tuyo, que te está mostrando una herida que tenés que sanar, y que la única forma de sanarlo es liberando, sanando, gritando, llorando, escribiendo, sacando para afuera. Entonces, para mí lo fundamental es no juzgar cualquier emoción que vos tengas, no querer taparla, no querer gestionar las emociones, porque para mí las emociones no se gestionan, se sienten y se liberan y después que aparezca el alma. ¿Se ujú. entiende? Sí, sí. Esta New Age de la espiritualidad de gestionar las emociones, para mí es una forma una forma de ocultarlo también. Entonces, las emociones aparecen, se sienten, se perciben, se liberan y nada más. Por ejemplo, el ejemplo que estás dando, Sí, el lado de sentir esta ira, la raíz de verdad es un dolor. siempre. ¿Qué Sí. raíces normalmente encuentras en las emociones? Heridas de abandono, heridas de abandono con papá y con mamá, básicamente falta de amor. Eh, y se expresa en todos. Y la ley del espejo lo expresa muy bien. Cuando vos, no sé, la gente que odia al gobierno, o la gente que dice odio este gobierno, odio tal tipo de persona, en realidad, si hacemos el camino que tenemos que hacer a través de la ley del espejo, nos lleva a una falta de amor, a una herida de amor. Mm, Eh,
Y ese es el dolor en realidad. No fui amado como me hubiese gustado por mis padres, como eso yo no lo trabajé, lo expreso en ira hacia un gobierno, lo expreso en ira hacia un vecino, porque esa energía tiene que salir. Y esa energía no sirve solo con sentirla, sirve de transformarla. Entonces, ¿de dónde viene este dolor? ¿Qué es lo que me está mostrando? Y el tema es que cuando vos vas a tu infancia y vas a, por ejemplo, a ver si te puedo hacer el camino con algún ejemplo, no sé si te Ujú, interesa. claro. Decime algo ahora ayúdame con esto, algo que la gente pueda odiar o pueda, algún ejemplo que me puedas ayudar con eso. Hmm, El tema del gobierno creo que es algo que muchos se meten. Sí, Hagamos con algo que muchos igual pueden correlacionar, el tema del trabajo. O mm, sea, por ejemplo, odian al jefe sí, o odian simplemente el trabajo como tal. sí. El ponerle con un odio al jefe, ahí es un poco más complejo porque el jefe para nuestro inconsciente representa a nuestro padre o a nuestra madre, depende del tipo de jefe que tengamos. Entonces, ahí me meto más profundo, que es, si yo tengo un jefe autoritario y a mí me enoja que mi jefe sea autoritario, yo no llegué a mi jefe autoritario por casualidad. Mi resonancia interior en relación a las lealtades inconscientes familiares que tenga con papá y con mamá me hicieron que yo, o casualidad, no es casualidad, mi información inconsciente hace que yo atraiga la experiencia de tener un jefe autoritario, el cual representa lo mismo que papá. Ujú, Entonces, el universo que sabe de información y esa información se trasciende y esa información se repite una y otra vez. Tengo un padre autoritario, resueno con un jefe autoritario, re- re- repito la información de tener un jefe autoritario porque tengo que sanar el padre autoritario que tengo en mi interior. Y obviamente el trabajo, cualquier persona que tenga un conflicto con el trabajo tiene un conflicto con su infancia. O ujú, sea, tiene un conflicto con propósito, obviamente, pero tiene un conflicto de no haberme sentido en mi infancia que podía ser acompañado de lo que yo quería ser. Y entonces me siento preso de esa emoción. Pero todo está en la infancia. Entonces, proyecto, odio el gobierno, odio a Milei, me enojo con Cristina Kirchner o me enojo con otros presidentes, ese enojo tiene que ver con una herida de tu infancia. El enojo siempre es una emoción de dolor. Sí, mm. No, totalmente. Creo que es interesante cómo cada emoción o situación puede estar conectado a mm, algún evento específico de la infancia. todo, absolutamente todo. Y todo tiene que ver con nosotros. Eso es lo interesante. Eh, Esa es la proyección de la ley del espejo. La proyección es que todo lo que nosotros proyectamos hacia afuera, que queremos cambiar, nos duele del afuera, siempre es un reflejo de nuestro interior. Entonces ahí, en esa proyección, en lo que nosotros proyectamos, está nuestra vida. Ujú. Tanto lo bueno, tanto lo malo, lo que quiero cambiar, lo que me gusta, lo que no me gusta. Absolutamente todo, las personalidades de las personas. Todo es un reflejo de nuestro interior. Demos un par de ejemplos comunes que quizás las personas van a poder correlacionarse. Por ejemplo, ¿qué pasa con la situación de que tienes un problema de dinero? Que vos tengas un problema de dinero, el problema de dinero está en tu mente, tenés creencias mentales sobre el dinero y esas creencias mentales hacen que vos atraigas situaciones financieras que te traigan problemáticas. Y esto tiene que ver con mi infancia de nuevo, porque las creencias se forman en la infancia. Entonces, o crecí con un padre en donde tenía que trabajar demasiado y donde el trabajo era un sacrificio. Y se incorporó en mi psiquis que trabajo, sacrificio es igual a dinero. Si yo no me sacrificio, yo no puedo tener dinero. Entonces, en mi presente, atraigo situaciones en donde me tengo que sacrificar, en donde el dinero no fluye fácil hacia mí. Porque hay un libro que se llama El poder de la intención, de Wayne Dyer, que dice, nuestra naturalidad es la abundancia, tener dinero, tener mucho dinero. El universo es infinitamente abundante. Por eso piensa en ser rico, los secretos de la mente millonaria, el poder de la intención, todos hablan de lo mismo. Lo que filtra a eso es nuestra mentalidad.
en nuestra mentalidad están las experiencias de nuestro pasado. Ujú. Tenemos que reconstruir las experiencias del pasado, transformarlas para decirle al universo, soy abundante, me merezco todo, y el universo da exactamente lo que vos te sentís merecedor, y te lo va a dar. ¿Se entiende? Y te doy un ejemplo con la ley del espejo, si querés. Esto es el ejemplo más típico que tengo. Si a vos te molesta la gente egoísta, te molesta mucho la gente egoísta, tenés un amigo egoísta y al que a vos te molesta y lo querés cambiar, en el fondo a vos te encantaría ser egoísta, pero por tus creencias no te lo permitís. Como vos lo rechazás primero en vos, no me permito ser egoísta, porque creo que ser egoísta está mal, no me lo permito, lo condeno en los demás. ¿Se entiende? Mm, Yo no puedo condenar nada fuera que no esté condenando en mí. Entonces, las personas que dicen, me molesta la persona egoísta, las personas con falta de empatía, las personas que solo piensan en ella, tienen para integrar en esa proyección que aprendan a pensarse más en sí mismos, que aprendan a escucharse, que aprendan a ponerse como prioridad, porque están demasiado hacia afuera y esa energía está desbalanceada. Si vos aparece una persona egoísta y no te molesta, no tenés nada que mirar. Si te molesta, todo eso que te molesta tiene que ver con vos. Ese es el ejemplo más claro de mm. ley del espejo. ¿Qué otros ejemplos comunes tienes? O sea, ¿qué es lo que más Miles. vas viendo como patrón? Miles. Me molesta la gente soberbia, por ejemplo, o la gente autoritaria. Eh, si a vos te molesta la gente soberbia y la gente autoritaria es porque vos tenés que integrar el autoritarismo y la soberbia. Pero crees que está mal. Ese es el problema, de creer que hay actitudes que están bien y están mal. Y eso es lo que hace la mente. Rotula en personas buenas, en personas malas. Y hay una frase de Anthony de Melo que dice, yo no quiero ser alguien bueno, yo quiero ser alguien completo. Ujú, Y alguien completo es alguien que integra su sombra. Integrar la sombra es, me molesta la soberbia, me molesta la soberbia, me molesta la soberbia. ¿Qué tiene que ver conmigo la soberbia? Y es que yo muchas veces estoy en sumisión. Muchas veces no digo las cosas que creo. ujú, Muchas veces no expreso lo que quiero decir. Muchas veces no digo lo que siento porque creo que está mal y me pongo en sumisión. ¿Se entiende? Tengo que integrar eh, la soberbia. ujú. Integrarla es volverte más soberbio y dejar de creer que eso está bien o está mal. Porque esa es la energía que necesitas. Hablemos del lado de relaciones igual, porque Sí, creo que es algo que me sí. imagino que lo ves muy, muy en común. ¿Se entiende? Perdón, Sí, fui un poco se va se entendiendo va cien por entendiendo ciento. bien, ¿no? O sea, se va Lo entendiendo. que quiero Ujú. dejar en claro es que no hay actitudes en las personas que estén bien o mal. Aunque mi mente piense que está O sea, mal. nosotros mismos le ponemos esa etiqueta Cada uno está actuando de acuerdo a su historia, a sus carencias. a sus carencias, a su historia, a lo que tuvo en su infancia. Cada uno está actuando como le sale. Ahora, mi juicio sobre esas personas habla de mí y habla de lo que yo tengo para integrar. Y lo que tengo para integrar es la sombra de Jung, que se explica en psicología, que es la parte luminosa, es lo que nosotros mostramos para el afuera. La parte oscura es lo que nosotros rechazamos de nosotros mismos pensando que estaba mal. Y como pensamos que estaba mal, lo condenamos en nosotros mismos. Y como lo condenamos en nosotros mismos, lo condenamos en el afuera. Y esa es una parte de la sombra, por eso hay libros que se llaman El poder de la sombra, la riqueza de la sombra. Tomar esa sombra para yo sentirme más completo. Y ese es el proceso de evolución espiritual y el proceso de integración. Integrar la sombra, ser un ser más completo, permitirme todo esto. Te doy otro Ujú, ejemplo. Una mujer llega a mi consulta y me dice, Iñaki, me molestan mucho las mujeres provocativas, ujú. que se están mostrando todo el tiempo, que sexualmente son provocativas. Eso que le molesta está en ella. Entonces, ¿qué es lo que nosotros identificamos de forma rápida? Que a ella le molestaban las personas provocativas porque ella tenía un tabú sobre el sexo, porque Ujú. ella no vivía de forma libre el sexo y en el fondo le encantaría ser más provocativa. Pero por su madre, que le dijo que el sexo estaba mal porque tenía ese tabú, no se lo permitía. ¿Se entiende? Se entiende. Si una persona viene y me dice, a mí no me molesta la gente provocativa, yo no le digo nada, no trabajo.
la proyección siempre permanece de esa persona. Y la proyección nunca se equivoca. Entonces viene acá una persona y me dice, a mí me molesta la gente egoísta, yo muero y mato por esta verdad. Vos te encantaría ser egoísta y no te lo permitís. Porque es imposible tener una proyección que no tenga que ver con vos. Ujú, Entonces, esa es una verdad del autoconocimiento. Y muchas veces pasa en espiritualidad que esto es integrar en la espiritualidad, integrar esa sombra, entender que tiene que ver conmigo, de esta forma que yo te decía en la que yo vivo. Pero muchas veces la gente espiritual se siente separada, es más egocéntrica, señalan, ¿se entiende? Y eso es más de ego ujú. y no es de evolución. Entonces, todo tiene que ver conmigo, que me muestra. Sí. Sí, yo igual creo mucho en este lado de conectar con tu sombra, Sí, o sea, con tu lado oscuro. sí, Creo que uno, todos tienen un lado oscuro y da más miedo. Hay una frase que la verdad no me acuerdo quién lo dijo, pero tienes que tener más miedo al hombre que no te revela su lado oscuro que el que tiene exactamente. el lado oscuro y está consciente. Totalmente. Por eso la persona que se siente completa es una persona que está, Anthony de Melo dice, una persona que está en paz con su deseo de asesinar, con Claro. sus pasiones, ¿me entendés? Que está en paz con su ira, que está en paz con que se formó un hombre completo, ¿me entendés? Yo creo mucho más en ese tipo de espiritualidad. A mí me Ujú, molesta mucho más la espiritualidad cartonada, que te separa, que te hace creer que vos estás en un lugar superior. Yo me gusta mucho más lo soy así, claro. en la autenticidad de eso, ¿viste? Ujú. Hablemos de unos detalles del mundo moderno, Dale. ¿ya? Primero con el lado de relaciones, porque es lo que te decía hace unos minutos, creo que todo el mundo lo vive de una manera diferente y creo que igual es donde se generan estos patrones o se ven más estas heridas. Te voy a dar un par de ejemplos, igual comentar un poco de los que tú igual ves, pero que hay con las personas que, por ejemplo, tienen miedo a amar. eh, Tienen una herida donde amaron y la lastimaron. Es recontra normal, pero esas personas en su infancia eh, buscaron el amor de sus padres y sus padres no se lo supieron dar. Es simplemente eso. Y se manifiesta el miedo a amar en excesos. Eh, Exceso de sexualidad, exceso de no sexualidad, exceso de fiestas, exceso de guardarme. Acá hay algo que a mí me parece interesante porque en esta libertad en la cual decimos vivir, y en esta libertad en donde acostate con quien quieras, está con quien quieras, vivilo como quieras, eh, esconde una sombra muy importante. Y la sombra que esconde es, como está en un exceso, la sombra siempre crece. Y la sombra del exceso de sexualidad es un enorme cagazo a Marley, un enorme miedo a comprometerse, aunque te lo pinten de otra forma, aunque te lo pinten viva la libertad. Entonces, yo tenía un montón de consultas de personas de Iñaki, me acosté con tal persona y me contaban, hacíamos un silencio y esa persona rompía en llanto. Muchísimo miedo más, muchísimo miedo, que se manifiesta en exceso. Y los excesos en espiritualidad siempre traen la otra sombra y siempre son negativos. Por eso necesitamos integrar. Siempre necesitamos integrar las polaridades. Demasiado egoísta, demasiado generoso. Y esa integración nos convierte en seres más completos. Ujú, Por eso, cuando yo hago los campamentos o los talleres y veo una persona en un exceso, sé que su herida es muy grande. mm, Te doy un ejemplo y acá me voy a meter en un problema, pero mm, bueno. La gran mayoría de personas que, te hablo de mujeres, que es lo que más viene a mis campamentos, que se hacen operaciones estéticas y que estén sobremanera en operación estética y se sientan adelante de mi campamento, la mayor cantidad de casos fueron víctimas de abusos sexuales en su infancia. Hay una herida tan grande que el escudo tiene que ser más grande. ujú. ¿Se entiende? Sí, totalmente. Que hay igual en las relaciones, digamos, si hay, te pongo el ejemplo,
alguien ama a su pareja, pero le es infiel, ¿qué haría en ese caso? Mira, para mí de vuelta viene lo mismo que es miedo a ser lastimado por el amor. Eh, yo imagino que si vos estás amando a tu pareja y buscas ser infiel, creo que es una forma de autoboicotearte. Y es una forma de destruir este amor que vos tenés con tu pareja por miedo a que te lastimen a vos. Entonces lastimas. Ujú. ¿Se entiende? Se entiende, se entiende. Y esto siempre es así, o sea, tal cual, o puede haber otros motivos. No, puede haber otros motivos. En algunas cosas sí es más lineal. Ujú, O sea, como por ejemplo la ley del espejo siempre es bastante lineal, tiene diferentes recovecos, pero si te soy honesto, es bastante lineal, porque, o sea, uno puede ser infiel porque necesita despertar a la pareja, uno puede ser infiel por otros motivos, pero si pienso como una situación de vos amás a tu pareja y le sos infiel, me parece que es una forma de autoboicotearte, es una forma de no sentir el dolor y siempre vuelvo a lo mismo, es como el miedo profundo a que te lastimen, ¿viste? ujú, Sí, yo creo que es así. Pero me lo podés preguntar, retrucar, lo que vos quieras. claro, creo que tiene sentido. Ahí que sea bastante lineal. ¿Qué otros lados ves, o sea, o problemas ves en el amor moderno? Hemos hablado de dos ejemplos, pero hay uno más que vas viendo. Mira, bueno, la falta de compromiso, por supuesto, el miedo al compromiso, fundamental, la mentira para mí de la sexualidad libre. Veo como línea conductora un enorme miedo a comprometerse con todo, Ujú, porque comprometerse es igual a la posibilidad de sufrir. O sea, el compromiso está asociado al sufrir y o sea, es el costo de tener es compromiso. el costo de tener un compromiso. Y es como, yo me pienso como cuando yo creo la escuela de terapeutas, yo tengo montones de, em, de tentaciones para no hacerlo. Te puede ir mal, te pueden denunciar, qué van a opinar los otros psicólogos, que ta. Y yo entiendo que eso es miedo a comprometerme y poner todo el corazón en lo que hago. Y que hay muchas resistencias para hacerlo. Entonces, La, la gran falta que hay hoy en día es, tenemos tanto miedo a sufrir que no nos comprometemos. Y no Mm, entendemos que comprometerse vas a sufrir comprometiéndote. Pero es el único modo para poder entregar tu corazón en cada cosa que tengas que hacer. Yo no puedo pensar mi escuela sin poner todo de mí, o mi pareja sin poner todo de mí y darle mi alma. Yo no puedo ser mezquino en ese sentido. Tengo que darlo todo con ella y con mi empresa. No puedo ser absolutamente mezquino. Como lo doy todo, la vida me da todo. mm. Y tengo una pareja espectacular y cada vez mejor. Con dos hijos de hace 5 años, la gente envidia, ¿no? Por momentos, bueno, que suena capaz muy egocéntrico decir eso, pero tengo una pareja que cada vez estamos mejor, cada vez somos más felices, cada vez estamos más plenos, cada vez nos extrañamos más. En esta parte de sanar, creo que involucra mucho el tema de perdonar. Sí. El tema de perdonar a mí me ha costado demasiado y todavía me sigue costando. No solamente en el lado de relaciones, sino también en el lado de cosas más profundas personales que me pasaron. ¿Por qué crees que nos cuesta mucho perdonar? Porque seguimos haciendo un juicio sobre la otra persona. En realidad no tenemos nada que perdonar porque Pasó como tiene que pasar. pasó como tiene que ser y el creer que nosotros tenemos que perdonar es poner como una vara en donde yo me pongo a juzgar lo que la otra persona hizo. Y en realidad más que perdonar tenemos que sanar. Eh, a mí me cuesta un montón, ¿eh? Porque a mí las decepciones las vivo con mucho dolor. Pero esas decepciones tienen que ver conmigo. Esa persona actuó como tenía que actuar. ¿Es fácil decirlo? Yo no lo vivo tan fácil. Mm, Pero soltar, me viene la palabra. Como tenés resentimiento,
tenés una decepción, soltar. ¿Me seguís? Como hacer ejercicio de soltar. El perdón es resentimiento, y soltar es Aceptar. Pero ¿cómo puedo soltar más fácil? cada vez que venga un juicio sobre esa situación, acepto. No sé qué pasó, cómo tiene que pasar y Sí, no yo tratar de racionalizar alrededor de ello. es re complejo, ¿eh? Es re complejo. A mí yo estoy totalmente contra de decir, no, haz una carta de perdón y yo te libero. No. Primero es como entender que tiene una información para vos. Ujú. El evento, Te animás a contarme un ejemplo tuyo? claro, Dale, te puedo contar varios. dale. El primero o Eh, el más potente que te venga a la cabeza. ¿Cuál tema de perdonar? Sí, O aceptar, soltar. O sea, ya lo he hecho, sí. no he perdonado, pero sí he soltado y he aceptado. Mira, yo quiero ver si puedo Sí, sí, sí. acompañarte a ver qué en realidad tiene que ver con vos ese perdón. Ya. ¿Entendés? Si vos El querés. tema es de que, como te estaba comentando, en mi despertar espiritual a mis 22, 23 años, ahí fue un evento donde asesinaron a mi padre. Las personas que lo asesinaron fueron sus socios en ese entonces, o sea, personas cercanas a mí que igual los consideraba como tíos, amigos y sus mejores amigos de ese momento. Entonces, y obviamente eso llevó a un proceso de investigación y obviamente ellos nos mintieron, o sea, cómo pasó todo. eh, y obviamente eso despertó muchas cosas en mí, o sea, emociones, odio hacia ellos, un tema de perdonar, o sea, cómo hicieron eso, pero aparte la traición que mi padre sintió en ese mismo momento del acto, donde lo estaban obviamente asesinando. Eso mismo y obviamente el gran cambio y desafío que trajo a mi vida, o sea, a- o sea, mi familia, en mí, eh, y obviamente, como te digo, creo que ya lo he sanado, aceptado, soltado, lo que quieras, pero no te puedo decir de todo haber perdonado. Bien. Entiendo perfecto. Si me permitís Claro, un claro, lo que minutito, quieras hacer. Sí. lo que te pasó es lo que te tenía que pasar. Es re lindo decir esto, es re difícil vivirlo, yo entiendo. Ahorita lo veo así, lo veo una bendición. Sí, Ujú. no hay que mirarlo con ningún tipo de juicio, cualquier experiencia. Ahora, hay algo en vos que todavía necesitas integrar en vos, por lo cual te hace creer que esa experiencia tendría que haber sido diferente. Pero tiene que ver con vos y tiene que ver con lo siguiente. Tiene que ver con el propósito, tiene que ver con el dinero, con el negocio, con el vos como hombre, con todo lo que tiene que ir salir más hacia el mundo. ¿Se entiende? Que en alguna parte no te terminas de sentir del todo seguro, por lo cual vos reprochás que tu papá debería estar. Entonces, si tu padre estaría vivo, Mm. vos, ¿qué es lo que tendrías de tu papá y qué es lo que te haría sentir que te gustaría sentir si tu papá estuviese vivo? ¿Qué me gustaría sentir Sí. ¿Por qué te gustaría que tu papá estuviese vivo? para ver quién soy ahora? ¿En quién me he convertido? Eso es una necesidad tuya. ¿Se entiende? Una necesidad de reconocimiento. O sea, validación. Sí, es una necesidad de validación. Tengo una necesidad de validación. Esto tiene que ver con vos. ¿Qué cosas me cuesta validar de mí mismo? ¿Se entiende? Mm. ¿Tiene sentido para vos? Tiene sentido porque constantemente yo voy subiendo la barra, las cosas que voy logrando. Sí. Pero hay una parte de vos que te cuesta validar. Que te cuesta ver. Que te cuesta. Que entiendo que conociéndote sos una persona que va por todo, que va para adelante, que no tiene miedo. Pero. A ver, te lo explico así. Que tu papá se haya ido es perfecto. Mm. Que tu papá no esté es perfecto. Que tu papá no te valide es perfecto. Que vos no te sientas validado por tu papá es tu propia información. La propia información de hay algunas partes de mí que necesito validarme más. Ujú, ¿Se entiende? ujú. Porque el universo no hace Nada que no sea perfecto. nada que no sea. Entonces que no esté es perfecto. Pero si vos estás reprochando que esté, es porque hay algo que necesitas integrar. Mm. ¿Se entiende? Sí, ¿Tiene sentido para vos? totalmente. Y no es una validación tan racional. Porque fíjate la palabra, lo que es validar, lo que significa. La palabra es Sí, como.
validar es como me doy Aprobación, valor, me claro. apruebo. Entonces, ¿qué parte de mí estoy terminando de aprobar? No, totalmente. O sea, esos temas, de hecho, son temas que me encantan porque, por lo menos de la manera que yo lo veo, o sea, lo que te decía ya lo he aceptado y demás, pero escuchar estas cosas es como que te ayuda a mejorar. Y todo Mm, lo que para mí es un tema de progreso es crecer, mm, ¿no? Entonces siempre lo veo así, por eso me gusta que no hay problema de los filtros. perfecto, muy Sí, bien. sí, sí. Gracias por compartirlo Mm, y qué lindo conocer tu historia. Me encanta. sí. Me encanta que puedas compartir tu historia y no tengo dudas de que tiene mucho también para compartirle a otras personas. Tu Ujú. historia. Es muy fuerte. Me encanta Sí, 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 que la hayas compartido. totalmente. Gracias, Y qué gracias. loco, después uno lo puede vivir de esa forma, ¿no? Qué loco después que vos te vuelvas comunicador. ¿Viste? Que en este momento seas comunicador. Entonces, ahí se empieza a dar como la gratitud. Cuando yo aprendo a integrar esa experiencia dolorosa y cuando yo entiendo que la experiencia dolorosa me mete a mí en un lugar de oscuridad. Mm. Entonces, yo lo que te preguntaría es, ¿qué te diría tu padre en este momento? Yo sé que estaría orgulloso. Una duda. Ujú. No, sin duda, yo sé que lo estaría, 100%. Pero creo que a mí lo que más me cuesta es el hecho de lo que las personas que lo han asesinado Mm, lo han hecho. sí, Me perdona a mí, he perdonado el evento, pero no los he perdonado a ellos. Y lo que me decía también un experto del perdón es de que el perdón viene en tres instancias, ¿no? El perdón a ti, el perdón al evento y el perdón a ellos, o sea, las personas que te han causado daño. Y ese factor es que no, todavía yo sí, no puedo. te entiendo. Ujú, eh, Creo que no tengo la conciencia para darte una respuesta sobre eso. eh, y es muy fácil hablar desde mi lado como diciendo, pero lo vas a encontrar en tu mm, interior la respuesta. sí, sí, Yo sí. lo que siempre digo con el perdón es no apurarse. Viste, que el perdón tiene que ser una consecuencia y un proceso interior. Mm, Entonces, no obligarme a estar en perdón, porque es mucho más sano que vos digas, yo los sigo odiando a estos tipos, porque estos tipos me arrebataron a mi padre. mm. Lo entiendo de espiritualidad, que todo es perfecto, pero lo siento de otra forma. Sí, sí, sí. Yo soy de las personas que acepto mucho el odio que tengo. Es más, o sea, las Me personas encanta, me encanta. que vienen, o sea, es más, o sea, chicas con las que salgo, estoy conociendo, cuando estoy en este lado de citas y conociéndonos más, algo que me dicen un montón, y esto parece una sesión de Ahora terapia, ¿no? me Pero encanta, me encanta. me dicen un montón es el, o sea, yo hablo del lado oscuro, siempre me encanta, o sea, y me gusta saber si, o sea, cuál es su lado Sí, oscuro de ellas. Y obviamente yo igual lo admito que tengo un lado oscuro, o sea, que tengo odio, pero lo canalizo. O sea, no es que lo reflejo hacia ellas o sea, porque si hay personas que creo que no lo han trabajado, no lo han canalizado, pueden ser explosivos con las personas más totalmente. cercanas. Pero yo sí lo admito y de que yo lo canalizo, y creo que lo canalizo mucho en el trabajo, lo Totalmente. voy llevando como Totalmente. energía. ¿Y para qué sentís que tu papá se fue tempranamente? Es que yo sé en quién me estaba convirtiendo. Y sin este evento yo no hubiera cambiado. O sea, creo que eso pasó por mí. O sea, por convertirme yo en un mejor hombre. Ya es alguien que ahora sí estoy orgulloso de quién soy, pero antes no lo estaba. Y es más, o sea, me da asco quién era, pero es parte del proceso. Ujú, Qué hermoso. Qué lindo testimonio, me encanta escucharte. Parece que tenés mucho para compartirle de tu historia personal, que yo no la ujú, he conocido a otros. Y fíjate que un curso de milagros dice que toda persona que esté involucrada en un hecho es perfecto que esté involucrado. ujú, Pero fíjate que lo hable morir para que mi hijo sea mi ujú. padre. Qué fuerte, ¿no? Sí, Aunque no sea, no es consciente de tu padre. En no. algún lado inconsciente eso ya estaba atrasado. Y siempre lo que pienso es, personas que vivieron experiencias más duras, como en tu caso, vinieron a hacer grandes cosas. Entonces, a no Ujú. aflojarle con eso. Sí, sí, sí. No, totalmente de acuerdo. Estoy muy de acuerdo que cada experiencia negativa, entre comillas, porque creo que no hay positivo o Sí, negativo, eso lo entiendes después, pero es un gran maestro, ¿no? Y lo mismo que dicen, o sea, un niño se convierte en hombre cuando el papá no está. sí. Y te puedo dar una vuelta de rosca Ujú. más. ¿Cómo era ese niño cuando eras chico que vos sentías que no te gustaba? ¿Cómo era? ¿Qué le faltaba, perdón? ¿Qué le faltaba a ese niño?
porque ahí vas a encontrar muchas cosas de tu propósito. Sí, más bien justo eso era la parte donde quería girar un poco el tema de recordar a ser niños, porque algo que veía en común y ahora creo que lo empezó a hacer más como en ejercicio, igual trato de aplicar un poco de esto que le llaman en inglés Inner Child Therapy, que llega a ser más como terapia para recordar a ser, o sea, lo que eras cuando eras niño. Y ahí es donde muchas personas hablan que al recordar ser niños es donde encuentran Mm, su propósito totalmente. o lo que les apasiona y su llamado, su kigai, lo puedes llamar de diferentes maneras. Y lo que yo empecé a recordar específicamente a mi lado era que me gustaba mucho el tema de aprender, enseñar, o sea, era como que algo que aprendía y directamente lo enseñaba. De ahí un tema que Mira, cuando dijiste la palabra enseñar, te brillaron los ojos. sí, 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 sí. Y el tema igual de me gustaba mucho el liderar, o sea, me gustaba ser como el líder que proponía las ideas. Siento que eso igual lo tenía mucho en mí, o sea, de lo que recuerdo, y era uno de los que cuestionaba siempre todo, o sea, me decías algo y parecía como travieso, rebelde, pero me decías como que no puedes hacer eso y o sea, mi respuesta automática era ¿por qué? O sea, ¿por qué no? O sea, no entendía por qué había ciertas reglas, a mí me gustaba vivir mucho sin reglas y creo que parte de las cosas que comparto ahora es como que vivir una vida más consciente y cuestionar mucho el sistema. Me enoja mucho el sistema. Es más, he canalizado creo el odio que tengo hacia los sistemas, pero no en un sentido más como lo que mencionabas al principio. No, no era como, no es un odio contra el gobierno socialista. O sea, va más allá en el sentido de cómo creo que el sistema no te deja despertar tu conciencia. Totalmente. Pero bueno, sí, estoy, Totalmente. Mira, sí. a mí lo que me resuena es que me aparece la palabra aprendizaje en vos, enseñanza. Ujú, Como si ya está marcado el propósito de vida. Entonces, yo no creo que vos te vayas demasiado de enseñar. Ese es tu propósito de vida, ¿me entendés? ujú. Enseñar, inspirar, ser referente, compartir tu historia. Entonces, cuando vos cada vez más hagas eso, más vas a agradecer a tu padre ese evento. Es como que ahí se resuelve todo, ¿viste? Porque el propósito de vida, si querés nos metemos ahí un poquito, Sí. es hacer lo que viniste a hacer este mundo, que mi parte es comunicar, pero siempre tiene que ver con las heridas del pasado. Entonces, yo me sentí poco entendido en mi infancia. Sentí que papá y mamá no entendían mi sensibilidad y yo la juzgué. Y yo acompaño a personas a que puedan no juzgar su sensibilidad y que la amen. Ujú. Pero siendo mi propósito de vida, en realidad, en el fondo, estoy sanando a mi niño. No lo hago por otro, lo hago por mí. Entonces, vos enseñás porque probablemente te faltó enseñanza, o te faltó o liderazgo, lo enseñás y liderás para sanar ese niño. Pues es realmente una masterclass de esto de poder hacerlo, pero ¿cuáles son las preguntas correctas? O sea, ¿qué específicamente tiene que uno hacerse o conectar con ese Tres lado del niño? preguntas fundamentales. Vale, Una, ¿cuál es la actividad que cuando le estás haciendo sentís que el tiempo no frena? Que puedes estar todo el tiempo fluyes. y fluyes. Segundo, si tuvieses todo el dinero del mundo, ¿qué actividad harías? Em, y tercero, ¿cuál es esa actividad que nunca la dejaste de hacer? Que siempre estuvo. Y le agregaría una cuarta que es, ¿cuál es eso que te sale fácil? Simple, ese es el propósito de vida. Yo para hablar con vos no me tuve que preparar, para mis Ujú. charlas no me preparo nada, para mis clases tampoco. A mí comunicarme sale, no me tengo que esforzar para nada. Y ese es el don, ese es el talento, ese es el propósito. Sí, creo que igual si puedo agregar algo, es en el sentido Sí, de que un don te ayuda para sí, crear esa vida, exactamente, pero si no se utiliza de la manera correcta, igual destruye. totalmente. O sea, lo puedes estar utilizando en la misma, o sea, puede crear y destruir al mismo tiempo tu don. Excelente porque yo creo que uno destruye a través del don cuando uno le generó tanto daño el don que se pone en contra del don. O Ujú. sea, el don es algo hermoso que cada uno tiene, pero también es nuestro talón de Aquiles o es lo que también más miedo nos da. Sí. ¿Sí? Entonces,
A mí mi sensibilidad me trajo mucho dolor, por eso la rechacé. Ujú. Cuando yo la acepté, mi don fluyó para el bien. Buenísimo, me encanta. Y Sí. queda claro. Hablemos del tema de los vacíos emocionales y con eso podemos ya ir cerrando. O sea, es un tema que me fascina porque yo me he quedado mucho tiempo, la historia que te he contado, me he quedado mucho tiempo ahí, o sea, con ese vacío que me costaba conectar con ello. ¿Cómo podemos, uno, conectar mejor con el tema del vacío y que ya no se sienta tan vacío, que a veces puede llevar a un tema de odiar tu vida, ¿no? Sí, totalmente. Mira, lo que me viene, pero hacia vos no sé por qué, es como de a poco. Vamos de a poco, Ujú, volviendo, volviendo, volviendo. Y es como volviendo volviendo a apostar nuevamente. Por eso que a vos te apasiona, que es o la comunicación, o es la enseñanza, o es, sí, pero a mí la enseñanza me trae dolor también. No importa, vuelvo a apostar. Sí, pero comunicar me trajo mucho dolor. Vuelvo a apostar. Entonces me siento lastimado por eso, nuevamente vuelvo a apostar. Porque nunca, pero nunca vos vas a sentirte tan pleno como enseñando, comunicando y liderando. ujú, No hay un camino muy diferente para vos. No hay un camino muy diferente para mí. No hay que buscar tanto. Es un solo camino que cada uno tiene. Un mapa que está trazado. Y que uno se va del mapa porque seguir el camino le trae dolor. No tiene que volver. Tiene que volver. Tiene que volver. Tiene que volver. Yo siempre digo, a mí ser terapeuta holístico comunicador me trajo el desafío más grande de mi vida. Me trae problemas todos los días. Hoy acompañamos a 400 personas entre mentorías, formaciones, escuela. Somos un equipo de 20 personas que estoy liderando. Todos los días tengo un problema, pero sé que no tengo otra opción. Este es mi camino. ujú. ¿Se entiende? Ese es el propósito. Sí, totalmente. ¿Crees que uno siente este vacío cuando no está alineado a su propósito? Pero una vez que estás Pero no le tengo alineado, miedo. O sea, es más fácil no conectarse que conectarse. Es más fácil, como yo digo, hacerse el boludo. Es ujú, más fácil rechazarlo. Es más fácil. Pero uno no tiene opción. Vos no tenés opción. O lo encarás de frente o lo encarás de frente. No tenés opción. mm, no estoy sumamente de acuerdo. Pero si estás alineado con el propósito Ese vacío desaparece. al 100%, ¿qué No pasa al si lo vuelves a 100%, sentir? no, no al 100%. eh, por ejemplo, yo de que sentí ese llamado con Corbera, mi vida fue mucho más difícil. Fue más difícil para mí volverme terapeuta y comunicador que viajar por África. Era más fácil viajar por África. Lo volvés a sentir y tenés crisis aún más grandes y desafíos aún más grandes y bloqueos aún más grandes y se te presentan umbrales más difíciles, eh, pero ya estás en el camino. Es como que vos sientas que viniste a enseñar o a ser comunicador y vengan 1000 personas a criticarte como comunicador. Te va a doler, vas a tener ganas de abandonar. No tenés opción. Tenés que, a pesar de lo que sea, hacerlo igual. Mm, ¿Se entiende? Y yo tuve mucha gente en contra de hacer lo que yo hago. Mis padres que no me entendían, amigos que dejaron de ser amigos, eh, muchas claro. dificultades. Pero yo no tengo opción, no tengo opción. Mm, Por eso hoy me siento pleno. O no 100% pleno, pero muy pleno, muy conectado. ¿Te parezco sí. muy soberbio lo que digo? No, ¿No? no, no. Y O te muy... entiendo porque lo siento, igual. Sí. Ahora, hablando un poco de este lado de las heridas emocionales, Sí, porque sé que muchas personas van a tener esta pregunta. O sea, es muy difícil reconocer que a veces una herida está ahí, porque a veces puedes confundirlo a veces con una intuición. mm, buenísima pregunta. Ujú. Re buena pregunta. Tiene sentido, ¿no? Tiene completamente sentido. Dijiste una pregunta muy compleja y muy interesante. ¿Por qué? Porque la intuición es el llamado del alma y la herida es la respuesta a la herida. Claro. Y ahí está muy difícil dilucidarlo. Es como, por ejemplo, mira, una persona que creció en un ambiente emocional o que le haya pasado lo mismo que te pasó a vos. Asesinaron a su padre. Y esa persona decide y siente que se tiene que ir a viajar por el mundo. Y estar por la playa, ir a viajar por el mundo.
lo más probable es que se vaya a viajar por el mundo no porque es el deseo de su alma, sino porque está en respuesta a su dolor. Me traicionaron, voy hacia la libertad, Ujú, pero no es su intuición. La intuición verdadera es probablemente hacer algo con todo eso, pero es lo que da miedo. Entonces, para diferenciar la intuición de la herida emocional siempre es una respuesta ante el dolor, es una respuesta. Y la intuición es algo más profundo. mm, Eh, es como, y la intuición da mucho más miedo siempre. La respuesta emocional siempre es lo más fácil. Es, por ejemplo, estás conociendo a una mina y la estás conociendo y sentís que, ese ejemplo te iba a dar. sí, Sí. y sentís que, no, esta mina no es para mí, no es Ujú, para mí. Y me digo, no, pero ¿para qué va a salir? Pero vive en la otra, en la loma del culo, vive en tal lado, papá, no, porque esta mina. Y en el fondo vos querés estar con esta mina. Y tu herida emocional te dice no te comprometas, pero tu intuición te dice comprometete porque vas a tener un aprendizaje. ¿Se entiende? Entonces ahí tenés que tomar distancia. Pero ¿qué pasa si la intuición, o sea, es que puede ser de ambos lados? Es como que la intuición te puede estar diciendo como que ahí no es, pero también tú crees que puede ser tu herida emocional de decirte, pero no sabes si es herida o intuición, Sí, ¿me mira, entiendes? para darte cuenta de eso siempre hay una técnica muy simple. Tomás distancia de la situación, pones la mano en tu corazón y le preguntas a tu alma, ¿tengo que involucrarme con esta persona? Y tu alma nunca tiene dudas. Te responde por sí o te responde por no. Y lo que te diga tu alma es. La Mm, primera respuesta es siempre. Es como cuando te involucras con alguien y decís, siento en mi alma que tengo que seguir o en el laburo, ¿tengo que trabajar con esta gente? ¿Sí o no? Si la primera respuesta es no, y todo lo que te trate de convencer tu mente que sea así, siempre es no, porque el ujú, alma nunca se equivoca. mm, ¿Sí? Entonces, la vida te va a poner una experiencia para amar y vos le decís que no, no pasa nada, la vida te pondrá otra experiencia para amar, pero estás perdiendo la oportunidad de evolución, mm. que es sanar tu herida en la infancia. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. Gracias, gracias Iñaki. O sea, ya estamos llegando al final de la entrevista, pasado volando hacia una masterclass con ese tema de las heridas emocionales. De hecho, hoy con más preguntas para una segunda vuelta en un par de meses. Sin Así duda. que, ¿dónde pueden las personas más saber acerca de ti, lo que haces? Para mí fue un placer conocerte y me hayas contado tu historia. Y me encantaría una Una segunda segunda parte, o vuelta. también podemos que la gente pueda hacer preguntas. Mm, También alguien que venga también en vivo también y que pueda hacer preguntas, me parece totalmente. súper Mm, interesante. Hacer como si fuese una especie de terapia. acompañamiento, terapia. Y bueno, yo me dedico tengo dos cosas que hago, que una es la escuela para terapeutas holísticos, donde capacito personas que quieran trabajar como terapeutas, y otro es la mentoría, que es acompaño a terapeutas a que se vuelvan referentes. Ujú. Me pueden encontrar como Iñaki Rossi en las redes. Y nada, para mí fue un enorme placer conocerte, que hayas compartido y bueno, fundamentalmente espero que les sirva a la gente. Buenísimo. Todavía es la pregunta que le hacemos a todo invitado, que es, si tuvieras un último mensaje, vamos a poner el caso hipotético que todo tu contenido que está allá afuera desaparece. Pero tienes este último mensaje, ¿cuál sería? Seguí tu alma, que todo va a estar bien. Mm, buenísimo. Gracias, Iñaki. De nada.